Hola, mi nombre es Francisco Corredor, a.k.a. Corredor, CRRDR, de Bogotá, de Colombia. Me encuentro aquí en Aguascalientes, Hot Waters. Estoy aquí con mis amigos de Poblolita, deconstruyendo un beat. Esta vez es el track que acabo de sacar para mi álbum, que se llama Papi Duro. Para mí es como la definición de lo que puede ser Latincore, para quienes se encuentren de acuerdo o en desacuerdo. Para los que no saben qué es Latincore, el género polémico es como la fusión de varios ritmos latinoamericanos, como puede ser cumbia, baile funk, dembow, guaracha, reggaetón, entre otros, pues aplicado como a un ambiente más electrónico, como a ritmos más rápidos, ya sea fusionándolo con hard techno, hardcore, drum and bass, pues otras variantes del techno. Creo que pues eso, como la ambigüedad del género es lo que lo hace polémico, porque pues puede ser muy ambiguo, pero digamos lo que hemos tratado de traducir y lo que yo he tratado de traducir en el sonido es justamente fusionar y como desde esta práctica del DJing y la producción musical, pues para mí siempre ha sido como fusionar muchas amalgamas de sonidos y pues crear como atmósferas de sonidos a partir de muchas fusiones. Entonces, pues aquí les traigo este track que en principio iba a ser un edit de Rosalía, y es lo que quería plasmar en el álbum cuando me encontraba haciendo pues el proyecto, era como hacer tracks originales y como evitar samplear al máximo. Entonces, en principio iba a ser como un edit pues de más reggaetón realmente. Luego pues quise ya llevarlo como hacia pues algo más rápido y bailable, y creo que este track es la traducción perfecta, porque en principio está aquí pues en 85 BPMs, pero pues está doblado, entonces son 85 y 170, y tiene como elementos de reggaetón, Jersey Club, baile funk, hardcore. Entonces pues aquí les dejo como pues una prueba más o menos de cómo sonaba pues la intro, para como ubicarnos y saber qué track es el que hablo. Pues iniciaba con unas vocales que tenía aquí de un sample pack que dice papi, pues papi dame, que son estas vocales de aquí, y las había chopeado y pues simplemente darle una estructura pues como sonaba a mí, como algo más pegajoso, o como algo que pueda enganchar desde el principio para pues que sea más fácil de mezclar. Creo que algo que hago mucho en mis tracks y en lo que me enfoco mucho al momento de producir es que sean las canciones fáciles de mezclar, o como que sean buenos tools para hacer progresiones entre canciones. Y pues obviamente al incluir como muchos elementos pues va a dar esa sensación de que el DJ está pues haciendo su trabajo. Y pues lo que a mí me gusta mucho en mis producciones es mezclar muchas cosas, pues ya sea como por el déficit de atención o la sobreestimulación. Que creo que también es un elemento muy importante como esta música de internet. Entonces pues las vocales que había en principio son estas, y pues van así. Duro, 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 papi, duro, duro, papi, papi. Y pues ahí las iba recortando y chopeando, y luego pues lo que hacía era juntarlas para hacer como este efecto aquí de... Dame duro, duro, papi, duro, duro, dame, dame. Y creo que estas eran las vocales originales, y ya luego las iba recortando a lo largo de la canción, así. Dame duro, duro, pro duro, pro duro, pro duro, pro duro, pro duro, dame, papi, duro, duro, papi, duro. Pues ya luego lo iba fusionando con elementos de reggaetón. Entonces aquí tenía una doble capa de bajos que me gusta utilizar bastante, como este bajo, pues el dom o el bajo guarachero. Y también tenía aquí pues como unos kicks. A mí me gusta utilizar muchas capas de kicks. Entonces tenemos aquí como un primer kick, como un bombo que marca pues el primer golpe, que es este. Como que se siente este golpe como aireado del reggaetón, que sonaría algo así. También tengo pues unos 808 para marcar. A mí lo que me gusta mucho pues en mis producciones también es que el bajo pues se sienta muy marcado, muy fuerte, sobre todo que es música enfocada como al club, a la pista de baile. Entonces trato de hacer como muchos bajos chocando, pues que esto es como un principio de la producción musical y el diseño sonoro, que es la síntesis aditiva, se llama, que es cuando se suman muchos sonidos en uno solo y pues crean como que las frecuencias chocan, pues se juntan y dan un sonido pues más fuerte. Entonces aquí tenía un primer 808, que aquí pues realmente este track sí no lo mezclé yo, este track lo mezcló un productor de Argentina que se llama Medio Cielo.
Y bueno, pues aquí más o menos es como la estructura de la canción que les voy a dar, pero igual también yo le agrego algunos procesamientos a algunos sonidos, como puede ser este otro 808, que lo que quise agregarle pues es un drum bus, pues para los que producen en Ableton, yo produzco en Ableton, y el drum bus lo que permite es darle pues eso, como más fuerza a los bajos, como pues le agrega potencia. Este sí no le agregué muchas cosas, solo quería que pues el drum bus cayera en el 808 para como que le diera un poquito más de potencia al bajo. La primera parte pues del reggaetón, pues también aquí podemos ver como la primera, o sea, como que en la primera parte, esto es solo la introducción de la canción, quise entrar como con una parte de reggaetón, entonces pues vamos a escucharlo aquí. Aquí pues tenemos como un loop de reggaetón básico y con las vocales, pues eso es como el efecto que nos da. También tengo otro 808 acá. Entonces, este es otro subbajo que es pues nativo del Ableton. También creo que lo había filtrado un poquito más, solo para hacer como más énfasis en los bajos. Entonces, como pueden ver, pues aquí este track tiene como 3 capas de 808. Es un kick primero, pero luego en la segunda parte de la canción, que ya es como el build-up que llamaríamos, entran ya otras capas pues de percusiones. Entonces va algo así. Pero como pueden ver, ya aquí entran 3 capas de kicks más o menos, que pues nos dan distintas frecuencias. Entonces como que este podría ser, digamos, el kick principal, uno, luego tengo otro kick que es como más de hardcore, y luego otro kick que es como el de estos kicks de reggaetón que había recortado acá, para que uno me dé como el aire, como un poco más de frecuencias medio altas, luego el otro kick como de hardcore nos va a dar como ese punch, y luego el otro kick nos va a marcar una transiente, que pues la transiente es como, para las personas que pues no saben, es como el sonido más alto pues de una onda, y pues esto es lo que va a marcar como el golpe y va a hacer que también sea más fácil de mezclar una canción al momento pues del DJing. Entonces, como podemos ver, pensar una canción en ondas, yo también pienso mucho en mis canciones como en la onda del sonido y pues al momento de mezclar. Entonces como que para mí es muy importante siempre marcar las partes, pues los bajos y los golpes, porque eso también nos va a ayudar mucho pues al momento de mezclar en una fiesta, pues, o incluso pues para las personas que solo mezclan con la gráfica, pues ubicarse como como que queden bien marcado el golpe. Entonces yo por eso también agrego muchos sonidos de un kick y de los bajos sobre todo, que es lo que más me interesa a mí pues marcar en las producciones. Luego pues también este track, como les decía, pues también chopeo mucho para darle como variaciones a los kicks. Entonces como podemos ver aquí pues por ejemplo en el build up empezaba como en un reggaetón más o menos, y luego lo recorto aquí un poco, dejo aquí como los espacios, perreo violento. y bueno, aquí ya entra como el bajo así súper puerco, como el down. Y ya aquí pues eso, o sea, la idea era como hacer un build up antes de como mi drop principal, que es esta parte pues ya como más hardcore, pues con el down, con el tun tucu, tun tucu, tun. Y aquí lo que hice pues eso era como este bajo que que tenía en un principio, que era como más de reggaetón, pues ya lo iba recortando y doblando pues a tresillado para aquí. Primero pues que se sintiera como un baile funk, que es esto. Y luego que entre como esta parte como psytrancera guarachosa aquí más adelante. Entonces este track realmente tiene como 3 elementos principales. No lo sobresaturé de muchos sonidos porque siento que pues también se pierden. Para mí lo más importante es hacer como énfasis pues en los bajos y pues en los bajos de diferentes maneras, o sea, como en el kick, en el sub, y luego como en lo que se diría como el dunk, o como este bajo guarachero, o el bassline, como lo quieran llamar. Y ya luego pues le agrego como otros elementos de pronto más percusivos. Pues este sí es como un track un poco más latincore por eso mismo, porque es como hardcore específicamente, fusionado con distintas variaciones de ritmos latinos. Entonces, como podemos ver al principio, pues reggaetón, luego entra así como esta parte medio baile funk, luego este como psytrance hardcore, luego aquí vuelve, ya luego meto
unos kicks de hardcore, de Gaber. Pues para que ya se sienta como más pues la fuerza del kick. Tengo este otro kick de Gaber también, este sí le había subido, pues le había bajado un poco más los bajos porque lo que me interesaba más era como la frecuencia alta. Estos kicks ya los tenía aquí como de Gaber, entonces pues eso también se lo agregué. Entonces como podemos ver ya son como 4 capas de kicks, casi como 5. Y también luego le agregué unos hi-hats aquí. Como que los hi-hats pues obviamente también ya le dan como una variación también a la parte del drop. Creo que eso es algo muy importante también de tener ya luego de una parte para que no se sienta tan repetitivo y como que como un poquito más de aire. Mismo pues también siempre chopeando las vocales y pues manteniendo como los 808s. Esta canción pues también le hice como muchos cortes para que no se sintiera como lo mismo, como toda una sola canción así siempre con el mismo ritmo, sino que pues para mí, y por eso escogí esta canción para pues deconstruirla, era porque, o sea, esta canción no es tantos sonidos, sino que es más como muchas variaciones dentro de la estructura del track. Entonces, como podemos ver aquí en la introducción, pues lo que les decía, como una intro, que son como los primeros 8 compases, luego los siguientes 8 compases es un build-up pues más desde reggaetón, entonces como que salir un poco de la estructura de la música electrónica, que es como el build-up con muchos sonidos, luego una caída sin sonidos, luego así. Entonces lo que yo hice para como cambiar esta estructura o percepción de una canción de música electrónica es cambiarla como si fuera un DJ. Entonces era como jugar con muchos ritmos y pues hacer como estas polirritmias. También pues nada, como que utilizaba como en las caídas pues algunos efectos de voces también para Perreo violento. darle como esta sensación de que algo está pasando y que se sienta como el cambio menos abrupto. Entonces lo que hacía era, nunca le cambié el BPM a la canción, solo jugué como entre los 85 y los 170 BPMs, que son 85 BPMs doblados. Y ya con eso, pues en las partes en las que dejaba de ser lento y se volvía rápida la canción, pues utilizaba caídas como estos, pues explosiones o risers, y así pues darle como, como una variación a la canción, como podemos ver aquí. Aquí está la caída, luego un láser y un riser, y con esto pues nos da como esta sensación de que algo va a subir. Aquí también pues digamos en esta parte de las vocales en donde se siente como que la canción se pitchea, aquí yo estaba utilizando un Little Alter Boy por ejemplo, y aquí lo automaticé con pues las funciones de automatización que tiene Ableton, y lo que hice pues fue bajarle el pitch a la vocal, cortarla. Con esto pues sí, o sea con el Alter Boy pues ahí como pueden ver se va pues sí como bajándolo y subiéndolo, y pues con esto lo configuraba con una automatización, y pues creo que esto le da como mucha variación a veces también a las canciones. Lo principal como esta canción pues son como los cambios de la estructura, las caídas, como intercalar los elementos que ya hay y agregarle como estas vocecillas como de tianguis. Que Dios los bendiga y digan... Y pues mantener como esta estética así de hardcore con los kicks súper fuertes. Y creo que a la final pues también como que un elemento pues principal de las canciones de hardcore, de hardcore pues holandés, del Gavers y demás, pues es que no tenían como muchos sonidos, sino que siempre es un kick durísimo y luego un lead o como una vocal con la que juegan y se intercala y ya está. Entonces pienso que este track es como la perfecta definición de Latincore, porque eso es hardcore y luego fusiona de que el reggaetón o elementos del reggaetón y se van pues, sí, pues haciendo uno solo. Luego de esto pues también aquí más adelante vuelve a caer como una parte de Jersey Club, lo mismo, hago como unos cortes. Entonces lo que hice fue cambiar también muchas veces como el ritmo de los kicks también. Aquí creo que cambié también el kick, porque en principio tenía un Gaber kick. Este es uno, y luego en la otra parte entra otro kick de Gaber, como más puntiagudo. Entonces eso también pues es como bueno, como que de repente, o sea, con los elementos que ya tenemos pues se le pueden cambiar como tonalidades a los kicks o utilizar otros kicks incluso para que
se siga sintiendo como la variación de la canción, pero no se sienta que se cambió a otra canción totalmente distinta, entonces sigue habiendo como una, pues, identidad un poco del track. Lo que sí jugué mucho fue con los bajos, por ejemplo, aquí este bajo antes era, pues digamos, más psytrance, así como un side, como hard psytrance, no sé, y luego vuelve como el bajo guarachero. Entonces sí, como que lo que hice fue mucho eso con los elementos que tenía, pues aprovechar lo que tenía y solo recortarlo, moverle pues figuras dentro del, pues dentro de los compases. El track no tiene muchos elementos como tal, o sea, pues sí son unos 29 canales, pues a la final son como 5 capas de kick, son como 2 capas del bajo, que aquí pues realmente no tiene mucho proceso, o sea, yo lo que hago mucho en mi sonido es como capas de sonidos para que sea pues fuerte, a la final por eso es el hardcore, como una identidad muy fuerte pues dentro de mi sonido, pues a la final como que mucha, sí, como síntesis aditiva y pues a la final como digamos ecualizar, lo que hice por ejemplo con estos bajos es dejar uno como un poco más filtrado para que hiciera como más énfasis en la parte pues de los bajos y medios bajos, que llene como el room, y luego pues el otro bajo de complemento como más que me dé pues como frecuencias altas, entonces este pues podría ser como, y luego el otro, entonces uno es como más fuerte, como más golpeador, y el otro tiene como un poquito más de aire, y pues a la sumatoria de los sonidos pues nos van a dar un nuevo sonido. Y pues básicamente eso, o sea, la estructura de esta canción es, pues siempre viene como nuevamente del principio como una introducción, las vocales, como un impacto, con un efecto, agregarle vocales como para que me dé un relleno y que no se sienta como, ¿sabes? Como sola la canción, sino como que están pasando muchas cosas a la vez, pero todo tiene el mismo sentido. Nos va la parte de reggaetón. Si es como el primer build-up, voy cortando elementos. Perreo violento. Luego la primera parte de baile funk, como un primer pre-drop, que ya igual se siente como que está pasando algo como más rápido. Pues va preparando a la gente porque igual hace falta algo, y luego sí como el golpe ya más rápido para que se sienta como, listo, es como lo que estaba esperando la gente, ¿no? Como el drop, o pues esta sensación de que explotó la canción. Luego otro silencio para que no se sienta repetitivo, y le meto otro cambio que es un nuevo elemento de ingresar el kick. Y ahí va. Ahí luego, como pueden ver, pues está la figura del bajo que va cambiando, como que primero es como más psytrancero, luego como medio guarachoso, igual como medio roto ese bajo, y ya entonces ahí como que lo que voy haciendo es haciendo cambios cada 8 compases en la canción, que creo que eso es muy importante como al momento de estructurar las canciones, pensar los cambios entre cada 4, 8, 16 compases, y pues así como que se sientan variaciones en la canción. Esta canción pues igual es corta, es de 3 minutos, pero pues digamos cada 8 compases pues hay, incluso cada 4 compases hay un cambio, entra o sale un elemento, o entran vocales y así. Pues aquí como lo último, como más la atmósfera de pronto, que era lo que me hacía falta hablar, y en principio pues como les decía, este track iba a ser un edit de Rosalía, o sea, escuchemos a ver cómo sonaba esto. Entonces, eran unos keys de una canción de Rosalía. Pero entonces lo que hice luego, como para que no se sintiera como el mismo piano, porque igual también estaba roto porque lo había sacado con una IA, era pues primero agregarle un compresor multibanda para acentuar como los brillos de la canción y se sintiera un poquito más limpio. Entonces primero le agregué el compresor multibanda, luego le agregué este Valhalla Space, que es un reverb, le agregué este otro effects como de fragmento, que lo que da es también como como un efecto pues como más reverb o como más estéreo, como más ambiental, y luego también un pump, que es como una transiente, como que corta el golpe, entonces como que se siente así pues.
así sin el efecto y así con el efecto. Entonces como que yo lo que quería crear era como una atmósfera y luego este otro también era como un pad que tenía acá. Y lo mismo, era como, sí, como un lead, como un pad, como una intro pues de, creo que esto era una, sí, no, era un pad aquí que tenía como de un sample pack también de un productor de drum and bass que se llama Brain, de Colombia. Y pues eso, eran como, también como pues atmósferas brillosas, pero no quería utilizar ese sample, sino que lo procesé un poco, entonces lo que hice aquí fue agregarle un delay, pues para que se sintiera como el efecto pues del eco. Le agregué lo mismo, el pump, para como cortar un poco como, pues que me dé como ese efecto así como recortado, y luego un reverb también para que me dé pues más espacio a este sonido. Y pues se sienta así como más profundo. Sin el efecto suena así. Y con el efecto como más espaciado. Entonces como que al principio quise hacer esto en la intro de la canción como para que se sintiera como pues misterioso, ¿no? Y así sonaría entonces de nuevo. Como que se siente como que está una introducción, como hay espacio, como algo misterioso. Cupido de las mesas. Y luego también lo vuelvo a utilizar y a repetir este elemento en distintas partes para ocupar como un espacio en la canción, como que retome un elemento principal, entonces como puede ser en este puente, también como en esta caída luego del primer drop, como que vuelve esta atmósfera de nuevo. Y luego entró como unas vocales. Que Dios los bendiga y digan. Luego más adelante, la parte como que entra como un jazz club reggaetón. Ya esto como para empezar a marcar como el final de la canción, empiezo a retomar como elementos del principio para que se sienta como que vuelve, como al final se vuelve al principio y se van como saliendo los elementos poco a poco. Entonces pasamos como este hardcore a recortar elementos, que se sienta como una caída. Y vuelve como un reggaetón así. Vuelve el reggaetón y ya luego la caída así como... Ya, poco a poco pues para ir como dándole un outro a la canción, pues solo lo que voy haciendo es quitando elementos, como al principio pues los drops los tengo como súper saturados con muchos sonidos, pero ya luego como las caídas, pues la idea es ir sacando elementos para que se sienta como que la canción pues va finalizando. Pues aquí de pronto como en estas partes, lo que hago para hacer las variaciones de kick pues es duplicarlos al máximo, como duplicar la figura pues de cada kick para que se sienta así como más repetitivo. Eso pues se logra así como duplicando simplemente el kick, seleccionando el compás o el golpe que queramos seleccionar y ya simplemente pues le doy control D y ya de esta manera pues se duplican como los elementos. Y luego pues también sí, se pueden jugar con las figuras también de los bajos y los kicks para que se sienta como que hay como un cambio de ritmo, pero realmente, o como, sí, como que se rompe un poco el patrón, como por ejemplo acá. Como que el kick deja de marcar el primer golpe del kick y empieza a marcar ese el snare. Eso también jugué como mucho con eso. Creo que sí, como que lo más importante para mí demostrar acá, y la razón por la que escogí esta canción es porque hago muchos recortes con los samples y con los sonidos y me enfoco mucho como con los elementos que ya tengo, llevarlos a distintos lugares. Espero que les haya gustado la deconstrucción de este track, que dejen en los comentarios si les gustó, si algo no queda claro, pueden escribirme. Shouts a Pop Lolita. Los invito a escuchar mi nuevo álbum Latin Core Legend, que es en donde se incluye este track. Pueden encontrar en todas las plataformas: SoundCloud, Bandcamp, Spotify, Apple, bla 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 bla. Nada, pues los invito a seguirnos, a seguirme, CRRDR. Nada, nos vemos. Gracias.